Pues en el Poder Judicial se sigue jurando ante el crucifijo y la Biblia, o sea, no somos un país laico entonces, ¿no? Y no somos un país libre todavía, pues, ¿no? No, claro, obviamente. Y, profesor, ¿cuál es su concepto un poco de liberalismo, entendiendo desde la tradición de lo que significa realmente, de los padres del liberalismo como tal? ¿Cuál es su concepto de libertad un poco a propósito de eso? Mira, el pensamiento liberal se genera en el siglo XVII, en Inglaterra y en Holanda. Así es. Y entonces ahí tienes a los grandes representantes de John Locke, Adam Smith. Exactamente. La idea es el reconocimiento de los derechos del individuo, los derechos naturales, libertad de expresión, ¿no es cierto?, libertad económica, etcétera, etcétera, frente a dos poderes que eran absolutos, la Iglesia y la monarquía. Fácticos totalmente, claro. ¿no es cierto? Entonces las revoluciones inglesas tienen que ver con eso. Lo que pasa es que cuando acaece la Revolución Francesa en 1789, y claro, y lanza al mundo la idea de libertad, igualdad, fraternidad, etc., y después Napoleón la difunde por todo el mundo, ¿no es cierto?, se pierde el concepto mismo, la esencia. La esencia misma, ¿no? Porque en Francia en realidad la revolución fue una carnicería, ¿no? Y la idea del pensamiento liberal es realmente inglesa y holandesa, ¿no? Y eso se va a perder en el siglo XIX, donde el pensamiento liberal se convierte, o la economía liberal se convierte en un mercantilismo. En mercantilismo estatal, ¿no es cierto? En el siglo XX se pretende recuperar, y luego a fines del siglo XX, con la caída del muro de Berlín, ¿no?, la descomposición de la Rusia soviética, se ingresa a un nuevo modelo económico, que es el neoliberalismo. Pero lo que ha perdido, lo que pasa es que en el siglo XVII, te das cuenta, hay una gran influencia del protestantismo. Capital. Claro, Capital. Y una cuestión ética fundamental. Además, ¿no es cierto? Una cuestión ética fundamental, ¿no? Eso lo explica muy bien Max Weber en el siglo XIX, el fin del siglo XIX. Un sociólogo importantísimo, ¿no es cierto? Importantísimo, claro. Entonces, yo creo que el pensamiento liberal es un pensamiento que amplía la libertad, ¿no es cierto?, que se pronuncia a favor del respeto a los derechos, pero para todos. Así es. ¿No es cierto? Lo que pasa es que aquí hay una gran confusión. Entonces hay liberales de izquierda, hay liberales de derecha, de ultraderecha. Y se tergiversa mucho la tradición, ¿no? Sí. Pero sí me parece que lo fundamental es eso, ¿no? ¿Habría que recuperar un poco los conceptos? Sí, habría que recuperar. Digamos, despercudidos de lo que significa derecha o izquierda, estos conceptos tan amplios que a veces es difícil romperlos. Sí, es muy difícil. Y hoy mismo yo coincido contigo en el hecho de que esta ruptura tiene que ver con la reconsideración de lo que entendemos por democracia, ¿no? En varias oportunidades yo he sostenido, no porque sea yo ni mucho menos, pero las lecturas me llevan a eso y la reflexión, ¿no?, a recuperar mucho el pensamiento griego, a recuperar, yo diría, a revisar las bases de la cultura occidental, que tiene que ver con la cultura greco-latina, que tiene que ver con la